Hola, soy la doctora Marta Patricia Guinto Balanzar y es un orgullo para mí poder compartir este tema con ustedes que considero yo de gran importancia para nuestra especialidad, sobre todo para los que nos dedicamos a la otorrinolaringología en general. Y es hablar del reflujo laringofaríngeo. Ese término lo encontramos nosotros en todos los artículos así como reflujo laringofaríngeo, y esto es porque el reflujo ácido del estómago asciende hasta la laringe a través de los senos piriformes y posteriormente se va a la faringe. Por eso considero que el término correcto es reflujo laringofaríngeo. Hay que diferenciarlo con otras situaciones que pueden ocurrir concomitantemente con esto, como son el reflujo gastroesofágico, que es el retorno espontáneo del contenido gástrico hacia el esófago, o la enfermedad de reflujo gastroesofágico, que ese reflujo, ese ácido nos va a dar lesiones en la mucosa esofágica que van a afectar la calidad de vida. Y el término de reflujo laringofaríngeo fue introducido desde 1988, en aquel tiempo por el doctor James Kaufman, que define una entidad patológica en donde los trastornos laringios están relacionados con el reflujo gastroesofágico, aunque actualmente sabemos que no necesariamente va a haber un reflujo gastroesofágico sintomático para que exista un reflujo laringofaríngeo sintomático. Así, el término de reflujo laringofaríngeo implica que ese reflujo gástrico de ácido gástrico traspasa la barrera del esfínter esofágico superior, lo que permite que llegue el contenido ácido o alcalino a la mucosa laringea y posteriormente a la mucosa faríngea. Esta interacción entre las estructuras como la faringe, laringe y pulmón y esófago han estado relacionadas con el término o la patología de reflujo laringofaríngeo. Y en estos últimos 30 años, las investigaciones han arrojado resultados que contribuyen a explicar cuadros patológicos en donde no encontrábamos una etiología específica y actualmente la determinamos por ese reflujo, dando patologías tales como una laringitis posterior, úlceras en las apófisis bucales de las apófisis aritenoides, granulomas laringios, entre otras patologías. Y vemos cómo ha ido evolucionando esta descripción de la enfermedad desde 1618, en que Fabricius describió la unión gastroesofágica, pasando por una esofagitis péptica por reflujo, diagnosticada o establecida como término como tal por Winkelstein, y describiendo el reflujo laringofaríngeo desde 1968, aunque hasta 1988 se describió como una patología que ocasionaba otras patologías en el área otorrinolaringológica. Así tenemos que se ha descrito que el reflujo está relacionado con asma desde finales del siglo antepasado, ¿sí? Y se ha definido como reflujo laringofaríngeo en artículos que se publicaron en Laryngoscope desde 1968, y en 1962 Kennedy describió que el reflujo causaba síntomas respiratorios sin describir exactamente la patología que que determinaba esa sintomatología. Y tenemos muchos sinónimos que se han ido describiendo a través del tiempo hasta quedarnos con lo que sabemos ahora como reflujo laringofaríngeo. Y así tenemos que en un principio se decía reflujo gastroesofágico, reflujo gastrofaríngeo, laringitis por reflujo, reflujo atípico, etcétera. Pero el término que usamos actualmente es reflujo laringofaríngeo. Y esto es un problema multifactorial. Implica factores genéticos, anatómicos, pero sin predilección de raza, sin predominio de género y sin predominio de edad. Podemos tener niños con datos de reflujo laringofaríngeo,
podemos tener adultos, ancianos, etcétera, de cualquier raza, de cualquier género. Esta patología se relaciona hasta en un 50% de los pacientes que tienen problemas de la voz, disfonías crónicas, disfonías intermitentes, carraspera, etcétera. Y aún en pacientes que no tienen ningún síntoma de enfermedad de reflujo gastroesofágico, pueden tener síntomas de reflujo laringofaringio hasta en un 35% y hallazgos en la laringoscopía de reflujo laringofaringio hasta en un 65% en aquellos pacientes que incluso no tienen ninguna queja o sintomatología de enfermedad de reflujo gastroesofágico. Sabemos que el 40% de la población en Estados Unidos tiene síntomas de reflujo gastroesofágico por lo menos una vez al mes y el 20% de la población adulta consume antiácidos hasta 2 veces por semana. Se manifiestan síntomas extraesofágicos en más del 5% de los pacientes que presentan reflujo gastroesofágico y de este 5%, un 60% se relaciona con síntomas en la laringe y en la faringe. Debemos tener en cuenta que el reflujo gastroesofágico es una enfermedad muy común y es la causa de consulta, en la consulta externa de gastroenterología, hasta en un 35% de la población que asiste a los consultorios de gastroenterología. ¿Y cómo se produce estas alteraciones en la laringe y en la faringe secundarias al reflujo de ácido gástrico? Bueno, tenemos que pueden fallar las barreras anatómicas antirreflujo naturales, como son el esfínter esofágico inferior, que va a estar dado por el segmento intraabdominal del esófago, los pilares del diafragma, el ligamento freno esofágico, la roseta de mucosa esofágica y el ángulo de His, ese ángulo entre el estómago y el esófago que va a impedir que haya un reflujo de ácido gástrico. Y entonces, al haber una disfunción del esfínter esofágico inferior, va a haber una incompetencia de la barrera antirreflujo que puede estar dada por factores anatómicos o por hipotonía basal de ese esfínter, que va a dar relajaciones transitorias de ese esfínter, dando como consecuencia ese reflujo patológico hacia el esófago y de ahí hacia las áreas extraesofágicas. Hay factores agresivos que van a hacer que esto sea más sintomático, como pueden ser las enzimas pancreáticas, el pH en el estómago, en el ácido, la presencia de bilis en ese reflujo y la presencia de pepsina que irrita la mucosa gástrica. Pero hay factores defensivos, como ya vimos, que son esa barrera mucosa del esófago y del estómago que hacen que no se irrite el estómago con el ácido, y factores defensivos como el aclaramiento del ácido del estómago, o sea, la facilidad que tiene el organismo para eliminar ese ácido y llevarlo a áreas como son el intestino delgado y grueso y que no avancen hacia el esófago. Si tenemos esas barreras o ese equilibrio entre los factores agresivos y los factores defensivos, pues realmente no vamos a tener patología. Cuando se carga hacia uno o al otro, vamos a tener que puede haber ya alteraciones de esofagitis, etcétera. Entonces, los mecanismos del reflujo faríngeo y laringio no están así claramente definidas. Puede ser por exposición directa de ese ácido en la mucosa de la glotis posterior y lo que ocasiona las lesiones. O puede ser por un reflejo vagal determinado por esa irritación de la mucosa esofágica que va a estimular al nervio vago que está expuesto al ácido gástrico, haciendo que se contraiga de manera normal el músculo en el trecho superior de la vía digestiva, junto con salivación excesiva
y broncoespasmo, pero puede ser también una combinación de ambas. Entonces tenemos que va a haber un pasaje de contenido ácido o gástrico al esófago que va a lesionar la mucosa esofágica, lo cual nos va a dar signos que los vamos a ver a través de la biopsia o de la endoscopía y nos va a dar síntomas que pueden ser pirosis, ardor retroesternal, pero también nos va a dar síntomas extraesofágicos como son los síntomas respiratorios, como pueden ser la tos, sibilancias, estridor y apnea inclusive. ¿Cómo explicar estos síntomas extraesofágicos en el reflujo laringofaríngeo? Sabemos pues que hay un paso del contenido gástrico hacia el esófago y de ahí pasa a la laringe, a la faringe. Por un lado, ese contenido ácido estimula receptores esofágicos que van a dar indirectamente broncoespasmo y apnea, pero también estimulan receptores laringios que van a dar disfonía, estridor e incluso apnea. Pero por irritación directa, química de la mucosa respiratoria, ya sea de la laringe, de la mucosa traqueal o bronquial, nos pueden dar datos de neumonitis, bronquitis, laringitis y áreas de inflamación importante o de lesiones importantes como pueden ser úlceras o granulomas en la laringe. Entonces, ¿cómo pasa el contenido gástrico al esófago? Ya vimos que va a haber una incompetencia del esfínter esofágico inferior que debería tener un tono basal normal y pueden haber algunas relajaciones transitorias de ese esfínter que cuando se hacen más crónicas por inmadurez, por distensión gástrica, por esofagitis o por el esfuerzo respiratorio o vías vagales, aumentan esas relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior y pasa el contenido gástrico al esófago. ¿Por qué se producen manifestaciones clínicas en algunos pacientes y en otros no? Por ese equilibrio que existe entre el aclaramiento del ácido gástrico, o sea, la eliminación del mismo, y la exposición al reflujo del ácido. Cuando hay un equilibrio entre estas dos situaciones, en general no se producen síntomas. Sabemos que normalmente podemos tener ciertos índices de reflujo, de paso de reflujo del ácido gástrico, pero nuestra capacidad de aclaramiento hace que se equilibre esas manifestaciones y no nos den irritación y manifestaciones del reflujo. Entonces sabemos que avanza ese reflujo hasta la laringe y faringe por una dismotilidad esofágica aunada a la disfunción del esfínter esofágico inferior, lo que conocemos como un reflujo gastroesofágico típico. Sin embargo, cuando ocurre una disfunción del esfínter esofágico superior con una buena motilidad gástrica, se va a producir el reflujo laringofaríngeo. Y este reflujo laringofaríngeo es más sensible al ácido con un pH de 5 contra 4, ya que carece de mecanismos protectores. Entonces, el reflujo ácido hace que se desencadenen mecanismos protectores esofágicos y no va a haber lesión de la mucosa por contenido gástrico sin esofagitis, sin molestias retroesternales. Pero cuando pasa a la faringe, ahí sí nos va a dar molestias de reflujo laringofaríngeo. ¿Y cuáles van a ser estas manifestaciones clínicas? Sabemos que los síntomas son muy variados, son intermitentes, son crónicos e inconstantes, lo que hace muy difícil el diagnóstico en algunas personas, lo que hace que los pacientes sean escépticos ante el diagnóstico que nosotros le damos cuando les decimos que puede ser un reflujo porque no tienen esos síntomas característicos de reflujo gastroesofágico. Entonces, solo el 4 al 10% de los pacientes con reflujo gastroesofágico pueden tener manifestaciones en el área otorrinolaringológica. La disfonía, hasta en un 10% se atribuye a reflujo gastroesofágico.
Sin embargo, la laringitis crónica y el malestar faríngeo puede presentarse hasta en un 60% de los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico. Y el globus atribuible a reflujo gastroesofágico solo se presenta en un 25 a 50% de los casos. Hay alteraciones en la mucosa laringea que ocasiona irritación laringea, leucoplasias y puede desencadenar hasta cáncer laríngeo asociado a reflujo en distintas proporciones dependiendo de la serie que uno estudie. Entonces, las manifestaciones clínicas, la más frecuente es la disfonía, hasta en un 92% de los casos, carraspera, disfagia, ardor faríngeo, acidez gástrica, tos crónica, es una causa muy frecuente de tos crónica sin manifestaciones de infección en el paciente que tiene reflujo laringofaríngeo. Sensación de cuerpo extraño y globus faríngeo. Existen otros síntomas inespecíficos, ya que la irritación del ácido llega a otras áreas y ocasiona rinorrea posterior, exacerbación de asma o bronquitis cuando el ácido desciende hacia la mucosa bronquial o incluso mucosa traqueal, otalgia cuando el reflujo el ácido se aloja en el torus tubárico o en la nasofaringe, sabor amargo o agrio por las mañanas y halitosis. Todas estas manifestaciones pueden ser prevalentes en pacientes asmáticos hasta en un 90% dependiendo de la serie que nosotros estudiemos. Y sabemos que es una causa muy común de tos crónica seguida de rinorrea posterior y asma. O sea, el reflujo laringofaríngeo junto con la rinorrea posterior por sinusitis o el asma son causas de tos crónica como tal. Son una causa importante, es el reflujo laringofaríngeo con una prevalencia hasta de un 10 a un 25%. Y esta tos crónica por el reflujo sabemos que puede estar dada por dos mecanismos importantes. El primero y el más frecuente es la aspiración del ácido a través de las vías respiratorias que desciende hacia las vías respiratorias bajas y por irritación de la mucosa bronquial o mucosa traqueal ocasiona esa tos crónica seca intermitente. Pero también ese reflujo ácido en el esófago hace que las vías esofágicas del nervio vago se estimulen y directamente por un mecanismo de un reflejo condicionado se ocasione la tos como respuesta a esa irritación del nervio vago en la mucosa esofágica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Existe una tabla que se sigue usando y tiene validez en cuanto a lo que nosotros le preguntamos al paciente y se conoce como índice de síntomas de reflujo, en donde se van a estudiar 9 síntomas, dándoles el paciente una calificación de 0 cuando no siente ningún problema con ese síntoma, hasta 5 cuando el paciente siente que ese síntoma es realmente severo. En eso se estudia ronquera, carraspeo, rinorrea posterior, disfagia, tos después de comer, dificultad para respirar o episodios de ahogo o espasmo laringio durante el dormir, tos persistente, sensación de nudo, sensación de acidez, dolor de pecho, etc. Se califica de acuerdo a lo que el paciente nos dice y un índice mayor o igual al 13 es altamente sospechoso de reflujo laringofaríngeo. Y además nosotros vamos a dar tratamiento empírico y vamos a ver la respuesta de los síntomas a este tratamiento empírico, al cambio en los hábitos y a cambios en la dieta. Vamos a observar la mucosa por vía endoscópica, ¿sí? Y vamos a tratar de demostrar el reflujo por monitoreo del pH, de la impedanciometría multicanal. No sirve la impedanciometría de un solo canal
ni la pH-metría de un solo canal. Tiene que ser en distintas áreas de la mucosa esofágica, laringea y faringea para poder determinar que realmente existe un reflujo laríngeo. Pero también nosotros tenemos para el diagnóstico los hallazgos en la laringoscopía. Igual le vamos a dar puntuación si está presente o ausente, parcial, completa, etcétera, y vamos a calificar el edema subglótico, la obliteración ventricular, el edema de los pliegues vocales, el edema difuso de la laringe, la hipertrofia de la comisura posterior, si hay tejido de granulación en esa comisura posterior, las características del moco. Y a cada una le vamos a dar una puntuación como aparece en la tabla. Si nosotros tenemos un índice mayor o igual a 13, consideramos altamente la posibilidad diagnóstica del reflujo. Y este es un cuadro sinóptico de cómo hacer la evaluación definitiva de un paciente con reflujo laringofaríngeo. Lo evaluamos inicialmente en el consultorio con las posibilidades de que tenga reflujo, el índice de síntomas de reflujo, la calificación de los hallazgos en la laringoscopía, una prueba terapéutica empírica, le vamos a dar tratamiento del cual vamos a hablar posteriormente, lo vamos a evaluar, ese seguimiento durante 3 meses. Si los síntomas se resuelven, ya vamos a decir que el paciente está mejor y que se puede sospechar que tuvo un reflujo laringofaríngeo que se controló. Pero si hay cambios que no se produjeron o empeoró el paciente, tenemos que hacer uno más estudios con impedancia multicanal, esofagoscopía transcanal, manometría, determinación de pepsina en la saliva. ¿Cuáles son los hallazgos en la laringoscopía? Como ya les mencioné anteriormente, la hipertrofia de la mucosa de la comisura posterior, inflamación de la mucosa laringea, inflamación aritenoidea, edema de la cuerda vocal y moco endolaringio. Hay algunos artículos que han determinado que el Helicobacter pylori, que se encuentra en algunos pacientes con gastritis crónicas o con úlceras gástricas, tiene alta incidencia en el síntoma laringio o las enfermedades laringeas por reflujo. En este artículo se encontró Helicobacter en las mucosas laringea y faringea, y las biopsias se hicieron por patología laringea como pólipos, laringitis, cáncer laringio y sin otra sintomatología. Y ahí es donde se encontró la presencia de Helicobacter pylori en un 45% de pacientes con laringitis crónica, en un 45% de pacientes con cáncer laringio y en un 9% del grupo control, determinando que se necesitan más investigaciones para hacer esto real. El significado de la pepsina en la saliva cada vez ha tenido menos importancia clínica porque aunque la pH-metría multicanal es considerable el estándar de oro para el diagnóstico del reflujo ácido, en el reflujo faringo-laringeo o laringofaringeo frecuentemente no es ácido y cada vez tiene un indicador diagnóstico menor a la presencia de pepsina en el reflujo laringofaringeo, aunque tenemos que ver que como esto se encuentra también en pacientes sanos, ha quitado esa importancia para el diagnóstico. Y por otro lado, en este estudio retrospectivo, en donde se calificó reflujo laringofaringeo y con disfonía con o sin tratamiento antirreflujo, se vio que el 82% no mejoró a pesar del tratamiento antirreflujo y solamente un 18% tuvieron un grado significativo moderado de mejoría con el tratamiento antirreflujo. Y aún así, todos los pacientes permanecieron con cierto grado de disfonía. Esto quizás lo podemos explicar por la irritación crónica de la laringe, que a veces tarda tiempo en desaparecer. Entonces, nosotros concluimos con este estudio que el diagnóstico de reflujo laringofaringeo a veces va a estar
sobreestimado y no diagnosticar cualquier disfonía y encauzarlo a que es un reflujo. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento implica educación del paciente con cambios de conducta, cambios de dieta, un tratamiento farmacológico que debe de existir y a veces un tratamiento quirúrgico. Cuando tenemos presencia de síntomas extraesofágicos del reflujo, además de la historia médica detallada, tenemos que referir a otros pacientes, a otros especialistas para la evaluación del paciente si la historia sugiere causas que no sean reflujo. Vamos a dar inhibidores de la bomba de protones 2 veces al día, 12 semanas, con síntomas esofágicos y tratarlos como reflujo gastroesofágico. Cuando únicamente tiene síntomas extraesofágicos, podemos monitorear el reflujo sin inhibidores de la bomba de protones y si es anormal, tratar como reflujo y si es anormal, considerar monitoreo con pH-metría. ¿Qué tenemos que hacer? Pues un estudio inicial del paciente con probable reflujo laringofaringio, los síntomas, los índices de síntomas de reflujo, así como los índices de hallazgos del reflujo, dar un esquema de tratamiento empírico con el cambio de el estilo de vida, la dieta y los inhibidores de la bomba de protones. Se valora a los 3 meses, el tratamiento debe ser mínimo 3 meses. Si los síntomas se resolvieron, bueno, retirar el tratamiento, más no los cambios en el estilo de vida y la dieta. Si hay mejoría de los tratamientos, pero no se resolvieron, se puede aumentar la dosis de inhibidores de la bomba de protones, continuar con los cambios de estilo de vida. Y si los síntomas no se resuelven o empeoran, bueno, valorar otros estudios especiales para determinar otras alteraciones u otros grados de empeoramiento de estos síntomas y valorar la impedenciometría multicanal, la esofagoscopía y la manometría. Existen 3 categorías de medicamentos que son los inhibidores de la bomba de protones, los agentes procinéticos y los citoprotectores de la mucosa esofágica. Sabemos que los inhibidores de la bomba de protones son la piedra angular y dar un tratamiento empírico por lo menos por 3 meses para esperar una respuesta variable a diferencia del reflujo gastroesofágico. Las dosis deben de ser por lo menos cada 12 horas y por más tiempo que un reflujo gastroesofágico, hasta 12 semanas. Si no hay respuesta, realizar otros estudios clínicos. Estos son los inhibidores de protones principales y nosotros debemos valorar en cada paciente cuál es el que mejor le convenga, quizás no el más caro, sino el que con el paciente tengamos mejor resultado. Están las dosis del adulto. Hay un tratamiento de un inhibidor de bomba de protones que es el hilaprazol, que tiene la ventaja de una sola toma al día de 20 miligramos y que es muy útil para el reflujo laringofaringio y no se metaboliza en el citocromo P12C19. Los procinéticos ayudan para acelerar el aclaramiento esofágico y aumentan la presión del esfínter esofágico inferior. Sin embargo, tienen efectos colaterales como efectos adversos de arritmias, arritmias ventriculares y diarrea. Y realmente no se ha visto una gran mejoría significativa con el uso de inhibidor de bomba de protones con los procinéticos. Sin embargo, bueno, ayudan a acelerar el alivio de los síntomas en el reflujo, aun cuando no haya cambios significativos en la mucosa del mismo. Los protectores de la mucosa no son útiles en el reflujo laringofaringio, aunque sean útiles en el reflujo gastroesofágico, y podemos ayudarnos como con los antiácidos, como con el sucralfato, que alivian los síntomas del reflujo gastroesofágico cuando este se combina con reflujo faringolaringio. Hay un protector de la mucosa esofágica que es el alginato, que tiene un inicio rápido similar a los antiácidos y que tiene una duración
de acción mayor que los antiácidos hasta 4 horas. Puede ser útil en el reflujo gastroesofágico, aun cuando no sea tan útil en el reflujo laringofaríngeo. Como conclusión, podemos decir que el reflujo gastroesofágico se debe sospechar cuando los antecedentes de los síntomas y los hallazgos laringoscópicos son muy sugestivos del mismo. El tratamiento de elección siguen siendo los inhibidores de la bomba de protones en los pacientes con reflujo gastroesofágico con manifestaciones extraesofágicas. Y se debe de hacer una prueba terapéutica que es básica para determinar que la sintomatología extraesofágica se debe a reflujo. La falla en un tratamiento realizado durante 3 meses con dosis adecuadas de estos medicamentos y los cambios en el estilo de vida, tanto para hábitos higiénico-dietéticos, indica que debemos de hacer estudios más avanzados confirmatorios de reflujo. Y los más útiles para esto son la impedanciometría intraluminal multicanal y el monitoreo de pH multicanal. Enfrentarse con un paciente con reflujo laringofaríngeo es un reto diagnóstico y terapéutico tanto para el médico como para que el paciente acepte ese diagnóstico. Pero hay que tomar en cuenta que no todo lo que parece reflujo es reflujo y debemos de ser capaces de hacer diagnósticos diferenciales y no etiquetar a todos los pacientes con síntomas laringios como una patología de reflujo laringofaríngeo porque se nos pueden escapar diagnósticos tan importantes como cáncer laringio, etcétera. Muchas gracias.